Muy buenas tardes, Shabbat Shalom para todos, bendiciones. En esta oportunidad vamos a comenzar con el libro de Isaías capítulo 2, y vamos a orar para comenzar. Bendito Dios, eterno Padre, muchísimas gracias Rey por la oportunidad que nos das de estudiar de su palabra. Permita Señor que la misma sea de bendición para cada uno de nosotros y que podamos comprender y entender un poco más de lo que tú quieres decirnos en esta hora. En el nombre de Yeshua, amén. Muy bien. En esta oportunidad vamos a comenzar con el capítulo 2 del libro de Isaías. Y comienza en el versículo 1, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Algo que debemos de entender es que el libro de Isaías no está escrito cronológicamente, es decir, no está en orden por fecha. El libro de Isaías, pues, hay veces que habla de un evento pasado y a veces que habla de un evento futuro, no está en orden cronológico. Por eso es que tenemos que estudiar el contexto para saber de qué época está hablando. Esta cita que vamos a leer de Isaías capítulo 2 versículo 1 al 3, esta misma cita aparece en el libro de Miqueas capítulo 4 versículo 1 al 3. Ahora, tenemos que entender que Miqueas también era contemporáneo de Isaías, por eso es que los dos escriben prácticamente lo mismo. Y comienza diciendo lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Dice en el verso 2, acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa del Señor como cabeza de los montes. Y esta cita cuando dice acontecerá en los postreros de los tiempos quiere decir en los últimos días, al final de los tiempos. ¿Ok? Dice que será confirmado el monte de la casa del Señor como cabeza de los montes. ¿Cuál es este monte? ¿Cuál es el monte del Señor? Prácticamente es el monte Sión, ¿ok? El monte de Dios. Ahora, es interesante, ¿no? Porque aquí está hablando es del tiempo milenario. Y fíjense que dice en el verso 2 del capítulo 2, versículo 35 de Daniel, algo muy parecido. 2 de Daniel, verso 35. Fíjense que hablando de la estatua, de la imagen de Nabucodonosor, que tuvo Nabucodonosor, fíjate que dice, mientras estaba, 34, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces, como consecuencia, fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamos de la era de verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. En otras palabras, es cuando empieza entonces el reino milenario de nuestro Señor Yeshua. Acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa del Señor como cabeza de los montes. No es que va a ser el más grande, sino que va a ser el más importante. ¿Por qué? Dice que será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. En otra palabra, todas las naciones van a ir ¿hacia dónde? Hacia el monte. Verso 3, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñarán sus caminos, y caminaremos por su senda, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. En otras palabras, va a ser un reinado próspero, un reinado
en el cual el Señor va a juzgar justamente. Y fíjate que dice, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Y esto es algo muy interesante, ¿no? Porque dice, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arados y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. No va a haber más instrumentos de guerra, no va a haber más pleito, no va a haber más guerra. En vez de guerras, en vez de salir a pelear, de a ver quién es más fuerte, no, esos instrumentos se van a usar para lo bueno, para la siembra, para cosechar frutos, etcétera, etcétera. O sea, no va a haber odio, no va a haber rencor. O sea, es un milenio prácticamente maravilloso. Y fíjate, en el verso 5, entonces cambia el transformo, ¿no? En el capítulo 2, verso 5, ya nos viene hablando del día de hoy. ¿Y qué pasa el día de hoy? Fíjate, venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz del Señor. Cuando habla de la casa de Jacob, prácticamente habla de todo el pueblo de Israel. Dice, venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz del Señor. Cuando esta palabra oh, lo vimos en el capítulo 1, que se traduce como hoy, o sea, una expresión de dolor, una expresión de, oye, me causa tristeza. Y dice, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz del Señor. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob. Ahora, ¿cómo nosotros caminaremos a la luz del Señor? ¿Cómo podemos caminar a la luz del Señor? ¿Cuál es la luz del Señor? La palabra lo dice muy claro. Por ejemplo, en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Segunda de Pedro 1, 19. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Okay? Así que la palabra de Dios es comparada con una antorcha, con una luz que alumbra ¿dónde? En un lugar oscuro, un lugar donde tú no ves salida, donde tú no ves esperanza. La palabra de Dios puede hacer eso por ti. Y también tenemos la cita famosa, el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. O sea, la palabra de Dios es una lumbrera que nos guía y nos enseña por dónde ir, cómo podemos llegar hacia el reino del Eterno. Ahora, dice en el verso 6, ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas del oriente y de agorero como los filisteos y pactan como los hijos de extranjeros. Lamentablemente hoy en día muchos de los que dicen ser seguidores, muchos de los que dicen ser creyentes, pues están llenos de costumbres traídas del oriente, agoreros, adivinos, ¿ok? Y prácticamente ya no hace diferencia de los del mundo. Prácticamente tienen las mismas costumbres. Su tierra está llena de plata y oro, sus tesoros no tienen fin. También está su tierra llena de caballos y sus carros son innumerables. ¿Okay? En otras palabras, el Señor prohibió en el libro de Deuteronomio, dice que no os llenéis de muchas riquezas, no amontonéis caballos. Este fue un mandamiento exclusivamente para los reyes. Pero fíjate que incluso el mismo Salomón no cumplió con este mandamiento. Y llenó su tierra de caballo y sus carros son innumerables. ¿Por qué este mandamiento? Porque, en otras palabras, nuestra confianza no debe estar en nuestras posesiones. O sea, nuestra confianza tiene que estar siempre en el Señor y no dejarnos guiar por lo que tenemos.
o por el dinero, por las cosas materiales o por las propiedades que podamos llegar a tener. ¿Okay? Nuestra confianza siempre tiene que estar en el Eterno. El verso 8 de Isaías 2 dice: además su tierra está llena de ídolos, y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante los que fabrican sus dedos. Y se ha inclinado el hombre, y el varón se ha humillado, por tanto no los perdones. O sea, no tienen prácticamente perdón, o sea, no le niegues el castigo, prácticamente. Esta palabra aquí cuando dice y el varón se ha humillado, o sea, tiene que ver con que el varón se ha pervertido, se ha perdido prácticamente. El verso 10 dice: métete en la peña. Esto ya viene una consecuencia por la idolatría, una consecuencia por haber dejado el Eterno. Recuerda que estamos hablando con personas que ya conocen la palabra del Señor, y dice: métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible del Señor y del resplandor de su majestad. ¿Okay? Y este texto es paralelo a Apocalipsis, ¿okay? Apocalipsis 6:16, y dice: la altivez de los ojos del hombre será abatida. ¿Qué es la altivez? La altivez tiene que ver con el orgullo, tiene que ver con el ego, ¿okay? Con la soberbia. O sea, esta soberbia de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, será pisoteada, y el Señor solo será exaltado en aquel día. ¿Cuál día? Cuando Él venga a reinar. Porque el día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Sobre todos los cedros del Líbano altos y erguidos, o sea, sobre todos los lugares de culto, sobre todos los lugares donde hicieron idolatría, ahí va a venir el Señor también a reinar. Y sobre todas las encimas de Basán, sobre todos los montes altos, y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsi y sobre todas las pinturas preciadas. O sea, en otras palabras, no va a haber comercio. Aquí está hablando de las comercios, naves de Tarsis, sobre todas las pinturas preciadas, las obras de arte que son carísimas, ¿okay? Que son codiciadas. O sea, no va a haber lugar fuerte, no va a haber lugar alto, no va a haber un imperio poderoso que pueda detener el reinado de nuestro Señor Yeshua. Y dice en el verso 17: la altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo el Señor será exaltado en aquel día. En otras palabras, tienes soberbia, tienes orgullo, vete despojando de este sentimiento. ¿Por qué? Porque si viene nuestro Señor Jesucristo, en otras palabras, vas a ser abatido juntamente con los soberbios. Quita totalmente los ídolos. O sea, el Señor prácticamente quitará todo ídolo que haya en esta tierra. Y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, por la presencia temible del Señor y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. Se da cuenta que cuando venga Yeshua, prácticamente va a ser un reinado de justo, o sea, va a reinar con vara. O sea, no va a ser como ahorita que uno hace lo que quiera y pareciera que nadie hace justicia. No, aquí va a ser un reinado justo. En aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase. Y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable del Señor. Y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra, dejaos del hombre. Y termina diciéndonos un consejo maravilloso que nosotros tenemos que entender.
Dice el verso 22, dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque ¿de qué es el estimado? En otras palabras, no confíes en hombre, no pongas tu confianza en el hombre. Dice la palabra del Señor que maldito el hombre que confía en otro hombre. Pon tu confianza en el Eterno. No confíes en las cosas materiales, en las cosas creadas por humanos. No confíes en esas cosas. ¿Por qué? Porque esas cosas van a pasar, esas cosas no van a durar para siempre. Confía en el Señor. Confía en el Señor y tendrás eterna recompensa. Dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque de que él es estimado. ¿Okay? En esta hora de la tarde, entonces te invito a que puedas pedir al Señor que si tienes orgullo, si tienes arrogancia, si tienes altivez, si no has puesto tu confianza en el Eterno, te invito a que lo hagas antes de que sea demasiado tarde. La palabra del Señor nos dice muy claro que los soberbios no entrarán en el reino de Dios. Despójate de este sentimiento. Pídele al Señor: Señor, soy una persona muy soberbia, ayúdame a cambiar. Reconoce tu pecado y arrepiéntete. Oremos. Bendito Dios, Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseña, nos instruye cada día el hacer su voluntad. Por favor, perdónanos porque hemos hecho lo malo, hemos sido soberbios. Te pido por favor que tú nos transformes, que tú nos cambies, que tú nos limpies y nos prepares para estar en tu presencia, porque en el nombre de Yeshua te lo pido. Amén. Amén. Un saludo para todos y un abrazo. Shalom.